Buenas noches, Daniel. Un placer participar nuevamente en tu programa. Hoy quería charlar un poco sobre las especulaciones. Especulaciones sabemos que hay en todos los ámbitos, en todos los lugares. Es algo habitual y es importante poder detectarlas para, en base a ello, contextualizar de lo que uno está hablando y a las conclusiones que uno llega. Entender las especulaciones de las partes que participan en una negociación, por ejemplo, ayuda a que la decisión que se tome al respecto esté condicionada, condimentada con este aspecto. En nuestro país están abundando, me parece a mí, dos especulaciones muy particulares y que nos están haciendo muchos daños en estos últimos meses: las especulaciones políticas y las especulaciones económicas. A mí me asombra ver que, teniendo un gobierno que está tratando de hacer bien las cosas con seriedad, haciendo lo que corresponde, y no, yo cuando hablo así no es porque lo esté defendiendo el gobierno de Milei, porque la verdad que no es de mi interés, pero sí es de mi interés defender las cosas cuando se hacen bien, por lo menos los temas o los aspectos que yo tengo algo de entendimiento, como en el caso de la administración pública, sin ser un profesional, sino simplemente un funcionario que he tenido ya experiencia en los temas que voy a hablar, no en niveles tan grandes, obviamente, pero sí en la administración pequeña y que ayuda a comprender lo que pasa en las administraciones más grandes, como es la de un país. Resulta que ahora vemos que una medida tomada con acierto y con coraje, como es la de quitar del Banco Central toda la deuda que habían tomado en su momento con el gobierno pasado para financiar el Poder Ejecutivo, deuda tomada por el Banco Central con los bancos, habiendo logrado achicar las tasas de interés que se estaban pagando al respecto, haciendo que no sea tan voluminosa. Una vez logrado eso, en estos pocos meses de gobierno, se toma la decisión de devolver esa deuda a quien corresponde, que es a la Administración Central, al Poder Ejecutivo, quitarla del patrimonio del Banco Central. El viernes pasado estuvimos hablando sobre cómo se manejan los países serios con respecto a su Banco Central y hablábamos específicamente de Perú. Y tomaba el ejemplo de lo que ocurre ahí, en donde no se le ocurriría a los peruanos que el Banco Central financie los mal gastos que haga el Poder Ejecutivo, porque el Banco Central está para otros fines, está para los fines de cuidar la moneda, de cuidar el valor de la moneda y regular la economía a través de las tasas de interés, o sea, de la demanda o no de dinero, de fomentar la demanda de dinero o fomentar el ahorro. Bueno, solamente en Argentina ocurre de que una medida de esta trascendencia, en donde aporta independencia y libertad al Banco Central, sacándole deudas que tenían que no le correspondían y que pasen al Poder Ejecutivo como sí corresponde, en este país este tipo de medida es criticada. Y criticada por simple especulación, porque no lo hacen por cuidar al gobierno de Milei, sino simplemente por tratar de dañarlo. Si justamente Milei es el que encabeza el Poder Ejecutivo, que es el que va a tener que hacerse cargo de esa deuda, pagarla, administrarla, no caer en default, él mismo está tomando la decisión de liberar al Banco Central de esa creencia, imagínate vos que muy poco serio sería que el propio presidente se esté creando su propia trampa. Y otro tipo de especulación que hemos visto con respecto a esto de la economía tiene que ver también con las cotizaciones de ciertas variables a las cuales estamos acostumbrados a recibir noticias constantes como si fueran de un real interés en cuanto a lo que tiene que ver con la economía doméstica o empresarial o comercial de cada uno de nosotros. En el caso particular de estas últimas semanas fueron noticias lo que tenía que ver con la cotización del dólar callejero, el dólar blue, el dólar paralelo.
en donde los medios de comunicación o los comunicadores económicos, periodistas económicos o directamente economistas, hacían un gran estruendo referido a la suba de la cotización y comparándola con también todo su discurso de que ya de hace unos meses sería necesario devaluar el peso, que convendría devaluar el peso, o sea, hacerlo perder más valor contra el dólar y que eso ayudaría a la economía argentina. Milei ya demostró, con las medidas que estuvo tomando en estos meses, que eso es absolutamente innecesario y que sería absolutamente perjudicial para la economía argentina, en este caso la devaluación. A grandes rasgos podríamos decir que normalmente la devaluación es necesaria cuando hay una abundancia de emisión de pesos que hacen que su relación con el dólar no sea la correcta, no sea la real. En este caso tenemos un gobierno que está cumpliendo con su palabra, que dijo desde el primer momento que asumió y durante su campaña que no iba a emitir, que no iba a generar dinero espurio, que si llegaba a emitir pesos iba a ser solamente a cambio del ingreso de dólares, es decir, un cambio genuino, un cambio solventado, pero no la creación de moneda solamente para pagar las deudas de la administración central, es decir, si al Poder Ejecutivo se le ocurre regalar plata de la forma que fuese, el Banco Central no lo va a financiar al respecto, no va a imprimir moneda para que la entregue sin control, como ocurrió con el populismo de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante sus 4 años de gobierno y sobre todo durante el 2023, en donde, como ya hablamos otras veces, con motivo de ganar una elección, se inyectaron una cantidad enorme de pesos llena de ceros que hoy seguimos pagando con la inflación. Entonces, si no hay motivos para que el dólar suba, ya que no se emiten pesos, no hay un desbalance al respecto, este incremento que puede llegar a tener el valor del dólar con respecto al peso, es puramente especulativo. Y te llevo unos ejemplos como para tratar de entenderlo mejor. En el caso vamos a hacer una comparación de distintos valores, de variables, con respecto a cuando Milei tomó el poder, digamos, empezó a ejercer la presidencia, y el día más cercano, el día de ayer, el 4 de julio, los valores de referencia que tenían ciertos activos. En el caso de dólar blue, cuando asume Milei, su valor estaba en 1.070 pesos. Ayer, 4 de julio, estaba en 1.405. Es decir, tuvo un aumento, un incremento del 31%. Voy a redondear los números para no aturdir tanto. En el caso del dólar oficial del Banco Nación, cuando asumió Milei, su valor era de 820 pesos y hoy está en 934 pesos. Es decir, tuvo un incremento del 14%. En el caso del coeficiente UVA de referencia, que afecta a un sistema de inversión que tiene que ver con los plazos fijos, o sea, los plazos fijos actualizados por UVA. En el momento que asumió Milei, ese valor de referencia era de 435,38 y hoy el valor UVA de referencia está en 1.049,91, es decir, tuvo un incremento del 141%. Este incremento está relacionado directamente con los valores de la inflación y no es la inflación del mes de julio, digamos, la última referencia, sino que están tomando la de mayo, la de abril, la de marzo, y así, un mes para atrás. Entonces, como podemos ver, estas variables que son las más utilizadas en cuanto a lo que es una inversión doméstica, por así decirlo, con respecto a lo que es el dólar blue, solamente tuvo un incremento del 31% desde que asumió Milei, más allá que resulte escandaloso llamar mucho la atención de que hoy el dólar blue esté en 1.405 pesos.
En cuanto a lo que es el dólar oficial, tal como se comprometió Milei, este 14% de incremento que tuvo desde que él asumió respeta el 2% de devaluación mensual que él dijo que iba a tolerar con respecto al valor del dólar con el peso. Él se comprometió y está anunciando casi constantemente de que el ritmo devaluatorio del peso en lo que respecta a la cotización oficial va a ser del 2 al 2,2% mensual. Y así lo vemos reflejado en esto que les comentaba, del 14% de incremento. Y lo que respecta a los plazos fijos UVA, al índice UVA, también eso no lo puede digitar nadie porque eso está relacionado directamente con los números que da el INDEC en cuanto a su medición de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que estuvo pasando en estos meses y que debiéramos directamente asociarlo con la especulación? Si nosotros tenemos que con el plazo fijo UVA, digamos, teniendo inversiones en pesos, tanto grandes inversores como pequeños inversores, en estos casi 7 meses ya de gestión del presidente Milei, tuvo un incremento del 141% y el dólar blue solamente del 31%, obviamente el que estuvo especulando o estuvo con sus activos en dólares, perdió durante estos 7 meses, más allá de que hoy el dólar está en 1.400 pesos y nos parezca mucho. El que se quedó en pesos y tuvo inversiones que estaban relacionados con el coeficiente UVA son los claros ganadores en cuanto a especulación económica con este gobierno de Milei. Pero ojo, no es que esta plata, este 141% que aportó el UVA, sea ganancia directa hacia el bolsillo de quien hizo la inversión. No, simplemente es el mantener el valor del peso con respecto a los incrementos de la inflación. No es que haya una ganancia real, todo depende de en qué iba uno a ocupar esa plata, esos pesos, en qué es lo que necesitaba comprar. Con respecto a eso, habría que ver si realmente ese producto, ese bien, ese servicio que uno quería comprar o pagar, tuvo un incremento de esa magnitud del 141% o menor, y ver si se ganó o no. Para decirlo en palabras más sencillas, por ejemplo, si uno hubiese invertido en el comienzo del gobierno de Milei, en diciembre, cargando la tarjeta de Saeta con un valor a 110 pesos, hoy hubiese ganado más del 600%, porque hoy el valor de ese boleto está en 690. Entonces, estas especulaciones con respecto a que si la economía o la gestión de gobierno de Milei va bien o mal, de acuerdo a cómo es la cotización del dólar, es bastante desubicada, bastante tendenciosa, tiene, a mi entender, como única finalidad seguir entorpeciendo la gestión de gobierno nacional, distraernos con esas discusiones, desalentar el esfuerzo que está haciendo la inmensa mayoría de los argentinos, con el solo efecto de que vuelvan lo que estuvieron antes, que son los propietarios, los únicos culpables de esta gran debacle que en estos meses están tratando el gobierno nacional de dar vuelta. Insisto, Daniel, en la necesidad de que entre todos los argentinos que estamos haciendo el esfuerzo, comprendamos que lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando recuperar, lo que estamos intentando cambiar, vale la pena, porque tenemos un gobierno nacional que, más allá de que si nos guste o no nos guste su forma de gobernar o sus principios, en lo que respecta a lo urgente que tenemos los argentinos, que es lo económico, está cumpliendo con su palabra, y los resultados que tienen que ver con la solvencia fiscal y con la correcta administración de los recursos públicos va por buen camino. Te mando un gran abrazo.